Fernando Villavicencio, quien tiene orden de prisión, regresó a Quito desde Perú para denunciar una presunta intermediación petrolera con China. Asambleístas de oposición pedirán comparecencia de Romy Vallejo, titular de la Secretaría de Inteligencia, por cámara encontrada en despacho del primer mandatario. Presidente Lenín Moreno viajó a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de la ONU. Mueren 5 funcionarios judiciales en accidente de tránsito en la vía Guaranda-Babahoyo. En lo internacional, Huracán María crece a categoría 4, amenaza a Puerto Rico y República Dominicana. Además, 120 líderes mundiales se reunirán para la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas. Lunes 18 de septiembre del 2017, amigos, bienvenidos a su informativo El Comercio TV. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, iniciando una nueva semana laboral. Y contigo, María Mercedes, muy buenas noches. Buenas noches, María Fernanda, amigos televidentes. Importante información para todos ustedes que resumimos de inmediato. Bienvenidos. Aquí iniciamos. Un presunto delito de peculado se habría cometido en la intermediación aplicada para la venta de petróleo ecuatoriano a China y Tailandia. El perjuicio ascendería a 2.220 millones de dólares. Así lo denunció Fernando Villavicencio y el Colegio de Abogados de Pichincha. El activista político Fernando Villavicencio dice haber dejado de lado el trámite de asilo político en Perú para retornar a nuestro país y denunciar el supuesto delito de peculado que se habría cometido en el gobierno del expresidente Rafael Correa con la intermediación de la venta del crudo ecuatoriano con China y Tailandia. Petroecuador venía entregando su crudo con un diferencial, con un castigo de casi $4 por barril. Hacen una venta spot, es decir, un concurso público, y resulta que no hay castigo. Se presenta un premio de 0,51. Es decir, que lo que el país estaba perdiendo era más de $4 por barril. Ya no es Villavicencio, ya no es García, ya no es la prensa corrupta, no. Es el mercado el que acaba de decir, aquí se estaban robando $3-4 por barril. Dicen que en total serían 2.200 millones de dólares de perjuicio al Estado ecuatoriano. Denuncia que Villavicencio la presentó, apoyado del Colegio de Abogados de Pichincha. Tiene 105 páginas y 136 de anexos. La pondrán en manos de la Fiscalía General del Estado para que se inicien las investigaciones. Aquí no solo se menciona al exmandatario Correa, sino al actual vicepresidente Jorge Glass. Existir malos manejos de fondos públicos, sugerimos que el tipo penal sea el de peculado. Villavicencio tiene una orden de detención por supuestamente haber divulgado información reservada de Correa, pero cree que ya era hora de regresar al país. Y ante un pedido del presidente Lenín Moreno, de que todos los ciudadanos que sepan del cometimiento de delitos o de casos de corrupción, no se callen, que entreguen información. Efectivamente hay una orden de prisión preventiva en contra de Fernando, pero también existen medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el cual se protege su libertad personal. Informó Héctor Romero. El bloque de oposición en la Asamblea Nacional analiza la posibilidad de llamar a rendir cuentas a Romy Vallejo de la Secretaría Nacional de Inteligencia por la cámara que se encontró en el despacho presidencial. El secretario deslinda responsabilidad en el hecho. El pedido de comparecencia ante el Pleno de la Asamblea Nacional de Romy Vallejo, titular de la Secretaría Nacional de Inteligencia SENAIN, sale del bloque de Creo. Sus integrantes afirman tener suficientes razones para que todos los legisladores podamos hacerle preguntas al señor encargado de la SENAIN para que responda qué hacen espiando a un presidente, qué harían espiando a particulares. Todos tenemos derecho a la intimidad y esto viola claramente muchos aspectos que contempla la Constitución. El coronel del Ejército Ecuatoriano en servicio pasivo, Luis Hernández, tiene similar lectura. Dice que la cámara oculta en el despacho del presidente Lenín Moreno no se debe tomar a la ligera. Que si es que esa cámara era conocida por el Servicio de Protección Presidencial, tenía que haberle indicado eso, en este caso con nombres. El general Brito tenía que haber indicado al general Mosquera que hay esa cámara. Y el presidente tenía que haberle indicado, el presidente Correa, al señor presidente Moreno. A Hernández le preocupa más el uso que se le pudo haber dado a la información obtenida.
Entonces, mire, ahí hay varios temas que quedan sin respuesta y que llevan a indicios muy claros de que puede haber una organización ya son 2 personas, que tenían el control de esto fuera de los sistemas de control del Estado. Y eso sería gravísimo. Lamenta que el expresidente Correa no le haya dado la importancia que se merece la denuncia. Lo cual realmente es una pena, ¿no? Que un exmandatario que se le evidencia con hechos que hay una cámara que él no mencionó a su sucesor, nos da a entender que realmente los temas serios del Estado no se los maneja con la debida serenidad y madurez. Entre tanto, Romy Vallejo dice estar dispuesto a acudir al llamado del legislativo. La responsabilidad de la seguridad física y de las instalaciones de la Presidencia de la República y del Presidente de la República es del Servicio de Protección Presidencial. Entonces ellos tendrán que decir qué es lo que pasó. La Secretaría no tiene nada que ver. Informó Héctor Romero. Y este lunes el primer mandatario, Lenín Moreno, inició su primera gira presidencial. Moreno acudirá a la reunión anual de líderes mundiales en las Naciones Unidas y además cumplirá una apretada agenda de reuniones bilaterales con otros países. Cerca de las 3 de la tarde de este lunes, el primer mandatario Lenín Moreno partió hacia Nueva York en Estados Unidos. Esta es la primera gira que realiza como presidente de la República. Moreno participará en la reunión anual de líderes mundiales en las Naciones Unidas y manifestó que su agenda se centrará en la paz y el cuidado medioambiental. Tiene como propósito algo muy significativo: las personas, los seres humanos, la paz, la sostenibilidad del medio ambiente y una vida digna para todos los seres humanos, que va acorde con nuestro programa Toda una Vida. Depositaré 2 tratados importantísimos de protección del medio ambiente: el Tratado de París y el Protocolo de Nagoya. Intervendré en la Asamblea General de Naciones Unidas exponiendo precisamente estos planes. También asistirá al Consejo de las Américas, en donde hablará principalmente de inversiones para el Ecuador. Nosotros hemos ratificado la seguridad jurídica para las inversiones. Veremos la forma de estimular estas inversiones hacia el Ecuador y de esa forma pues asegurar, vuelvo a recalcar, inversión. Aprovechando su visita a esa ciudad en donde existe una comunidad amplia de ecuatorianos, mantendrá un encuentro con los migrantes. Siempre es refrescante estar con ellos, ya que su sentir, su amor a la patria, sus recuerdos maravillosos pues nos llenan de esperanza y paz a los ecuatorianos. Explicó también que llevará a cabo algunas reuniones bilaterales con varios países y además sesionará en la reunión ministerial 41 del plenario del G77 más China que Ecuador preside este año. Trataremos aspectos fundamentalmente de la relación sur-sur. Moreno viajó acompañado de su esposa Rocío González, la canciller María Fernanda Espinosa, el ministro de Comercio Pablo Campana y el secretario de Comunicación Alex Mora. Informó Alison Corral. Los consejeros suplentes del Consejo de Participación Ciudadana apoyan un posible llamado a consulta popular. Dicen que es la salida para la reinstitución del país. Además, toman distancia con las decisiones asumidas por los vocales principales del Consejo en la elección de autoridades. Son los consejeros suplentes del llamado Quinto Poder que improvisaron una rueda de prensa en medio de un parque frente al edificio del Consejo. Aquí tomaban distancia de los consejeros principales y los culpan de ser los responsables de la elección de las autoridades de control, hoy cuestionadas. Que deslindamos completamente nuestras responsabilidades sobre las actuaciones del actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los 4 suplentes afirman que en los concursos para seleccionar las autoridades se han registrado irregularidades que han desembocado en múltiples cuestionamientos. En el cual ya se han visto algunas irregularidades que vician ese proceso. Por ello dicen apoyar firmemente la posibilidad de una consulta popular impulsada desde el Ejecutivo. Una consulta que tiene que acordarse con los sectores sociales. Nuestro interés y total apoyo a una consulta popular que reinstitucionalice y redemocratice la participación como segundo poder del Estado. Que es necesaria una consulta para desmontar el aparato institucional de la última década. Hay que descorreizar todas las funciones del Estado, incluido el Consejo de Participación Ciudadana. Que ellos apoyarán cualquier pronunciamiento desde el Ejecutivo, con miras a que los ciudadanos puedan recuperar el poder de decisión en torno a la selección de autoridades. Demandamos que todas las autoridades de control
que se encuentran nombradas por este ilegítimo, ilegal y absolutamente corrupto Consejo de Participación Ciudadana sean cesadas en sus funciones. Así, los vocales suplentes del Consejo toman distancia de los principales, cuestionan el proceso de selección de autoridades y apoyan una posible consulta que desmonte el correísmo y reinstitucionalice el país. Informó Javier Gallo. Y estamos a la espera del pronunciamiento de los consejeros principales de esta entidad para que aclaren su posición frente a las declaraciones que escuchamos en el siguiente reportaje. En las próximas emisiones ampliaremos esta información. Ahora les contamos que el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yal, aseguró que tiene preparada toda la información pertinente para acudir a comparecer ante la Asamblea Nacional, donde deberá explicar sobre los procesos de sanción de jueces que habrían incurrido en el llamado error inexcusable. Fue en la incorporación de 59 futuros jueces en donde Gustavo Yal, presidente del Consejo de la Judicatura, se pronunció, a la vez que halagaba el esfuerzo de los estudiantes para llegar a obtener su título. Hizo alusión a otros temas. Les falta experiencia, bueno, experiencia para hacer amarres, ajustes o cometer errores inexcusables, a lo mejor que esa experiencia ni la tengan. Justamente su formación actual va a garantizar que siempre tengan la mejor administración de justicia en sus manos. Más tarde ratificó su postura y aseguró también que está preparado para acudir a la convocatoria que realizó el Consejo de Administración Legislativa CAL, en donde frente a la Comisión de Justicia tendrá que explicar sobre los procesos de sanción de jueces que habrían incurrido en el llamado error inexcusable, procedimiento bajo el cual, según varios ex jueces, se ha procedido a la destitución de operadores de justicia. Con el objetivo de que la Asamblea o la Mesa de Justicia en particular tenga más elementos, insumos o ejemplos de lo que ha significado la aplicación del error inexcusable, que es competencia del Consejo de la Judicatura. De igual manera se refirió a denuncias puestas en su contra. Todo eso tiene que investigarse. En todo caso, aún no me ha llegado ninguna notificación sobre alguna denuncia específica, pero justamente todo eso tendrá que notificarse. Lo que sí conocí es que el presidente de la Corte Provincial había hecho una aclaración manifestando que eso era un montaje. En todo caso, todo tendrá que investigarse. El presidente del Consejo de la Judicatura deberá acudir a la Asamblea el próximo 27 de septiembre y no descartó hablar de otros temas si así amerita el caso. En Quito informó Andrea Orbe. Miembros del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales defienden una posible reforma para que los prefectos sean elegidos por el sector rural, mientras que las actuales autoridades rechazan esta propuesta y solicitan el archivo de la misma. Continúan los desacuerdos frente al planteamiento de que los prefectos sean solo elegidos por la población rural, propuesta por los miembros del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales CONAGOPARE. Bolívar Armijos insistió en la necesidad de que se reforme el artículo 154 del Código de la Democracia. Lo que estamos pidiendo es equidad y justicia para los sectores rurales. Explican que es necesario de que se vialice la reforma. Una de las problemáticas sería la falta de obras. Dar derechos. Lo han venido haciendo los prefectos durante todos estos años, que con los recursos que pertenecen al sector rural, para las vías, para sistemas de riego, para actividades agropecuarias, ellos las han invertido en las ciudades haciendo su campaña anticipada. Mientras que el Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador, CONGOPE, que agrupa prefectos y prefectas, pidió el archivo de la propuesta el pasado viernes en una reunión que mantuvieron en la provincia del Guayas. Gustavo Baroja explica el porqué de la decisión. Es una propuesta que es inconstitucional y desde el inicio, es decir, desde la afectación que se hace a un derecho fundamental de los ciudadanos y ciudadanas que en su jurisdicción territorial puedan votar por sus autoridades. Armijos además señaló que no se busca eliminar las prefecturas, que el objetivo es ser más equitativos en la entrega de recursos. El presupuesto se entrega a los gobiernos seccionales por población, pero también por necesidades básicas insatisfechas. Nuestro reclamo es que el presupuesto debe ir a atender al sector rural de sus necesidades. Días atrás, la propuesta de reforma al Código de la Democracia fue entregada por CONAGOPARE, el presidente de la Asamblea Nacional, para su trámite, mientras que los prefectos esperan mantener una reunión en el Legislativo. Informó Priscila Cadena. Y atención, esta mañana fue posesionado Patricio Zambrano como nuevo ministro de Defensa durante una ceremonia militar en la que Miguel Carvajal dejó sus funciones. El funcionario saliente ahora será el titular de la Secretaría de la Gestión Política. Aseguró que todo lo que se haga en las Fuerzas Armadas debe ser conversado y discutido con los militares por el bien del país y de la institución.
El nuevo secretario de Estado es licenciado en Sociología por la Universidad de París y magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad Simón Bolívar. Ha ocupado varios cargos en el gobierno, entre ellos la presidencia de la Comisión Especial de la Lucha contra la Corrupción, vicepresidencia del Parlamento Andino en 3 periodos y durante varios años fue funcionario de la Cordecon. El secretario de la CENESID, Augusto Barrera, aseguró que los recursos de las universidades están garantizados. Esto luego de solucionar la reducción del presupuesto 2017. La brecha que existía en el presupuesto para la asignación de recursos a las universidades según la CENESID y el Ministerio de Finanzas ya fue solucionado. Según el secretario de Educación Superior Augusto Barrera, la reducción del presupuesto 2017 es de $70.5 millones y no de 229 millones como lo había manifestado el presidente de la Comisión de Educación del Legislativo, Augusto Espinosa. Desafortunadamente la comisión, como yo señalé en el taller, ha sumado unas cosas con otras. Por ejemplo, la inversión en Yacha y todo eso no está en el FOPEDEUPO. Y ahí estaban sumadas todas las universidades. Esas inversiones no están en el FOPEDEUPO. El FOPEDEUPO está orientado en este momento a las universidades ya establecidas. Por lo tanto, todas esas están excluidas. Esto lamentablemente generó más confusión todavía. Para cubrir esta diferencia, las universidades tienen 3 vías: hacer uso de los recursos del FOPEDEUPO, acceder a créditos del BEDE para inversión por $50 millones y además la devolución del IVA por proyectos de inversión. Con ello estaríamos cubriendo inclusive con un excedente el nivel de disponibilidad que tuvieron el año anterior. Las universidades manifiestan que fruto del diálogo se ha conseguido cubrir esta brecha. Sin embargo, consideran que esta es una solución temporal. Sí hemos solucionado parcialmente el problema, pero tenemos 2 cosas adicionales. Todavía no logramos que nos hagan las devoluciones de los recursos de autogestión de los 2 últimos años y tampoco hemos logrado ver si se llega a otro acuerdo para poder financiar las compensaciones de los funcionarios que se retiraron de manera voluntaria. En las universidades vamos a poder dormir tranquilamente hasta el 31 de diciembre del 2017 y comenzarán las entrevistas, las reuniones y conversaciones luego de solucionar este problema para la elaboración del presupuesto del 2018 con una nueva fórmula y un nuevo FOPEDEUPO. Para la asignación del presupuesto del 2018 se prevé conformar también mesas de diálogo con las universidades y consensuar así la asignación, informó Alison Corral. En la vía Chimbo, el torneado Balsapamba, un accidente de tránsito dejó 5 personas fallecidas y otras 7 heridas. El vehículo en el que viajaban cayó a un abismo. Ocurrió de madrugada. Por ahora presumen que el chofer habría perdido pista justo en la curva, en una zona despoblada, y cayó a un abismo de más de 150 metros de profundidad. Uno de los lugareños del sector de Santa Lucía que arribó al sitio relató que una sobreviviente llegó a su casa pidiendo ayuda. Una señora va a las 12:30, 1 de la mañana, pero le veo así herida las piernas y sin zapatos. La poca luz en la zona hacía el drama más profundo. Solo escuchaban gritos de dolor y auxilio que salían desde la parte baja y nada podían hacer. Solo esperaban que lleguen socorristas para poder descender y empezar las tareas de evacuación de los heridos y fallecidos. La gente así gritaban, más dicho, ya unos lloraban. Una chica acá adentro estaba atrapada y ella decía: sáqueme, sáqueme. Como no se podía, como estaba contra los fierros. El vehículo en el que viajaban quedó reducido a un puñado de fierros. Muchos quedaron atrapados entre las latas. El rescate de los afectados demoró hasta el siguiente día. ¡Vamos, vamos! Es un área peligrosa, es un barranco, estamos a 150, 200 metros aproximadamente. Se hizo todo lo humanamente posible para inmediatamente socorrer a las víctimas. 2 hombres e igual número de mujeres, además de un menor de 12 años, perdieron la vida. 7 viajeros sobrevivieron a la mortal caída. Ellos fueron evacuados de urgencia a casas de salud de Los Ríos y Bolívar para atender la emergencia y aliviar las dolencias. Nos hemos solidarizado con la función judicial de Babahoyo, de Los Ríos,
y con los familiares de los compañeros judiciales que han perdido la vida en este lamentable accidente. Las autoridades confirmaron que los viajeros eran funcionarios del Consejo de la Judicatura de Babahoyo, quienes regresaban desde la capital luego de participar en una capacitación. Hubo una reunión este fin de semana aquí en Quito, convocado por la Federación Nacional de Empleados Judiciales. La función judicial está de luto. Varios de sus funcionarios fueron abrazados por la desgracia. Cuando regresaban a casa, la muerte se le cruzó al chofer en el camino. Unos quedaron en medio de la ladera, otros llegaron hasta el fondo del barranco, informó Iván Casamen. Un automóvil cayó del segundo piso de un parqueadero de un centro comercial en San Borondón. 2 mujeres y un menor de edad que se encontraban dentro del vehículo resultaron heridos. La tarde de este lunes, un vehículo se accidentó al interior del parqueadero de un centro comercial vía San Borondón en la ciudad de Guayaquil. Según los primeros reportes, una mala maniobra al momento de estacionar habría provocado el accidente. El vehículo rompió las vallas de seguridad, cayó del segundo piso y quedó con las llantas hacia arriba. El vehículo estaba parqueando, aparentemente una mala maniobra o un problema justamente al hacerla hizo que el vehículo se precipite pues, y caiga justamente sobre la losa inferior, que es la que ustedes ven a mí. A bordo del vehículo se encontraba una mujer y sus 2 hijos, entre ellos una adolescente y un niño que permanecieron unos minutos dentro del auto hasta recibir ayuda de las autoridades. Más de 10 personas se unieron para voltear el auto, que quedó aplastado sobre el pavimento. En un video difundido en redes sociales, se observa el rescate del menor de edad de la parte posterior del vehículo. Tranquilo. Los 3 heridos fueron trasladados inmediatamente a una casa de salud. Con la realización de Edison Saavedra, informó Carolina Cuenca. Un accidente de tránsito se registró en el sector de Guajaló, al sur de Quito. Al parecer, la alta velocidad de la camioneta involucrada habría causado el siniestro que dejó 3 mujeres heridas. Una camioneta se impactó contra un bus interprovincial que estaba dejando pasajeros en la avenida Maldonado, en el sector de Guajaló, al sur de Quito. Al parecer es el exceso de velocidad por las versiones que manifiestan los conductores, o que la camioneta pierde pista y se va encima del bus que está estacionado dejando pasajeros. Al parecer, la conductora de la camioneta no se habría percatado que el bus estaba detenido, por lo que el impacto fue frontal, dejando 3 personas heridas. Son las heridas las cuales al momento las están valorando y verificando el estado de salud. Las 3 personas de sexo femenino. Hasta el lugar de los hechos llegó el Cuerpo de Bomberos de Quito, personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito y del CIAD, para realizar las investigaciones y determinar las causas del hecho. Aparentemente, no le puedo decir que sí es porque no se pudo asumir o verificar, sino que es por las versiones de los testigos. Los testigos del accidente con susto relataron lo acontecido. Además mencionaron que no sería la primera vez que algo así sucede. La velocidad mismo, todos los carros no cuidan, porque imagínense cuántos muertos podría haber aquí en la velocidad a la bajada. Y en las paradas de buses no deberían parar carros chiquitos, estorba. Debido al accidente, el tráfico vehicular se vio afectado por unas horas. Tras el hecho, los vehículos fueron trasladados hasta los patios de retención vehicular hasta realizar las investigaciones de ley, informó Patricia Aldaz. Un accidente de tránsito ocurrido en la vía Checa, al nororiente de Pichincha, dejó a una pareja de esposos fallecidos y 10 heridos. Todos pertenecían a una misma familia que estaban realizando un paseo que terminó en desgracia. Nuevamente un accidente de tránsito enluta a una familia. La colisión de 3 vehículos ocasionó la muerte de 2 personas y dejó a otras 10 levemente heridas, entre ellas 4 menores de edad. El de sexo masculino estuvo atrapado en el vehículo, lo cual se procedió a extraer a la víctima para posteriormente ser transportado en la ambulancia, el mismo que
falleció en el transcurso que se le iba transportando. La persona femenina, aproximadamente 51 años de edad, se encontraba fallecida ya en el pavimento. El fatal hecho se registró entre un camión de transporte pesado, una camioneta y una furgoneta escolar, que se impactaron en la vía E35 en la entrada a Checa al nororiente de Pichincha. Se trata de un choque por alcance y un choque frontal excéntrico. Tenemos como presunción que el camión, por el estado que se encontraba el conductor, produjo el accidente y a la vez se encontraba con aliento a licor. Se va a hacer las pruebas respectivas para determinar esto. Según la versión de Lucía Mantilla, que viajaba en la camioneta, el camión les habría impactado por la parte de atrás. Que un impacto de atrás nos cogió y el señor quiso rebasar y la buseta amarilla venía en su carril y le impactó y nos fue llevando la parte de atrás a nosotros. Lamentablemente, quienes llevaron la peor parte fueron los pasajeros de la furgoneta, que se habrían estado trasladando al Quinche a visitar a la Virgen. Tras el hecho llegaron los familiares de los fallecidos y heridos, que no podían creer lo acontecido. Hasta el lugar llegó personal del Cuerpo de Bomberos, del CIA, Policía Nacional y Criminalística para realizar las investigaciones de ley. Daños materiales de 3 vehículos. Existen 2 conductores detenidos. El mayor Juan Chacón, jefe de carreteras de Guayabamba, hizo un llamado a los conductores para que manejen con precaución. El consejo que les podríamos dar como Policía Nacional es que mantengamos la velocidad prudente y de igual forma evitemos consumir bebidas alcohólicas al momento de conducir. Los vehículos fueron trasladados hasta los patios de retención vehicular. Mientras tanto, el dolor y la muerte empañó lo que iba a ser un paseo familiar. Informó Patricia Aldaz. 2 muertos y al menos una docena de heridos fue el saldo de un accidente de tránsito cuando un bus intercantonal que se precipitó al abismo en la provincia de Manabí. Los heridos fueron trasladados a diferentes casas de salud. 2 muertos y 11 heridos dejó un accidente de tránsito en Manabí. Una camioneta con 13 pasajeros, entre ellos menores de edad, se volcó en la vía Rocafuerte-Chone. Todos eran parte de una misma familia que se movilizaban en el balde del vehículo. Al momento nos reportan 11 personas heridas y 2 personas fallecidas. ¿Viajaban en qué tipo de vehículo? En una camioneta de cabina simple color roja. Al sitio llegaron paramédicos del Cuerpo de Bomberos y agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador para socorrer a los heridos, que fueron llevados hasta varias casas de salud con politraumatismos. La niña está toda raspada, sí, dice que todo esto le duele. Otra señora, todo el pecho le duele por aquí. Y otra señora está que no habla ni nada. Y otra niña está como sofoca, otra está raspadita y a eso que he visto yo. Según las investigaciones preliminares, no habría más vehículos involucrados en el accidente, que se habría originado por una pérdida de pista. Volcamiento 4 cuartos, 2 personas muertas, fallecidas. Nos nombran el señor Ángel Zambrano, uno de los fallecidos. El otro acompañante fallecido es el señor Hugo Francisco Guerrero Vera. Familiares de las víctimas aseguran que todos regresaban de una misa previo a la celebración de la primera comunión de 2 menores de edad. Es un accidente trágico, que no lo espera nadie. Venían de Rocafuerte, de una misa. Ya llevan para adentro a la zona. Los cuerpos fueron llevados hasta el centro forense de Manta, mientras los heridos más graves fueron derivados a la ciudad de Puerto Viejo. Ha ido mi hermano y un primo, y han fallecido. Con cámaras, Eduardo García desde Rocafuerte, provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Un dirigente indígena falleció este domingo en un accidente de tránsito entre un vehículo y un camión. El siniestro ocurrió en la provincia de Morona, Santiago. Además, otras 5 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a una casa de salud. En un accidente de tránsito entre un vehículo particular y un camión registrado este domingo en el cantón San Juan Bosco, sector Chone Alto, en la provincia de Morona, Santiago, dejó como resultado el fallecimiento de Estefanía Lulema, representante indígena de la nacionalidad Andwa. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, Confenaye, envió sus condolencias a la familia a través de las redes sociales. Otras 5 personas resultaron heridas, 3 mujeres, entre ellas Alexandra Proaño, tía de Alulema y presidenta de la nacionalidad Andwa, y 2 personas de sexo masculino menores de edad, quienes presentaron varias afectaciones en su salud, por lo que fueron trasladadas en ambulancias hacia un hospital. La comitiva participó en el 6º Congreso de la CONAIE, que se desarrolló en la provincia de Zamora Chinchipe. Informó Priscila Cadena.
Tras el accidente ocasionado por una unidad de Metrobús en el Seminario Mayor, otra persona falleció, quien estaba siendo tratada por sus serias heridas. Los familiares de las víctimas demandan ayuda de la compañía de transporte. Gaby Salazar estaba entre los heridos que dejó el percance de tránsito registrado la semana pasada. La mujer de 34 años quedó abajo del enorme automotor que rodó sin control cuando supuestamente estaba en daño mecánico. Se hagan responsables, nos den la cara, nos inviten a una reunión, dialogar, conversar y tratar de ver la solución a este problema. La herida resistió algunos días, pero su cuadro clínico se complicó con el pasar de las horas y el fin de semana falleció en el hospital Carlos Andrade Marín. Desde el día del accidente, la familia ha luchado sola, no sabe nada de los presuntos responsables o de algún representante de la compañía. Estamos súper afectados y más mi hijo pequeño que no le puede asimilar todavía de la mejor forma. No saben por dónde caminar para ver si el enorme bus contaba con el seguro obligatorio de accidentes para reclamar los rubros que corresponden en este caso. Nos duele la indolencia de la gente que está al frente, que ni siquiera se ha asomado. Mi hija ya está sepultada y ellos jamás hasta ahora se asomó. El día del accidente murió una persona de sexo masculino, así suman ya dos los fallecidos en este percance de tránsito. El bus se precipitó aproximadamente unos 30 a 40 metros, estaba con un bloqueo, estaba ubicado en vía y estaba con asistencia mecánica. La fallecida estaba como todos los días esperando en la parada del bus que los lleve hasta su lugar de trabajo, pero la gravedad del golpe en la cabeza hizo que con el pasar de los días caiga en coma, hasta que el sábado cerró los ojos para siempre. Fue decayendo porque le declararon a ella muerte cerebral, entonces esa fue la causa de su muerte. Sus dos pequeños hijos de 3 y 7 años seguramente necesitan ayuda de profesionales para superar la pérdida de su madre. La mujer que los cargó en su vientre por 9 meses descansa ya en el sueño eterno en el cementerio de Perucho. En Quito informó Iván Casamen. El cuerpo de un adulto mayor fue encontrado sin vida en la vía pública en el norte de Quito. Las autoridades aseguran que se trataría de una muerte natural. Transcurría la mañana, el ir y venir de las personas y vehículos por la avenida República se detuvo por unos segundos cuando observaron presencia policial. Había curiosidad, el movimiento era en las inmediaciones de una puerta de ingreso a un centro comercial. Pasaba yo hasta las 8:45, el hombre estaba ahí echado y creo que le dio un infarto. Aparentemente al hombre de 83 años de edad lo vieron caminando sobre la vereda, avanzando hasta el Eloy Alfaro, pero de pronto cayó y nunca se volvió a levantar. A la emergencia llegaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron su deceso. Presuntamente se trató de una muerte natural. Se ha desplomado mientras estaba transitando en la avenida República entre Amazonas y Eloy Alfaro. Según los paramédicos, pues se trata de un aparente paro cardiorrespiratorio. Al anciano, que por su edad caminaba lento, la muerte le sorprendió iniciando la semana. El destino le puso un alto a sus cansados pasos en plena vía pública. No presenta ninguna huella de violencia, es una muerte natural. El cuerpo fue levantado por medicina legal, tras lo cual volvió la normalidad. Todos se fueron, solo se quedaron en el sitio socios de una cooperativa de taxis que tienen su parada en los exteriores del centro comercial. De ley, eso es lógico, si es un ser humano quien ha muerto. Es una lástima que estaba viniendo el hombre y algo le pasó. No se confirmó si salió a cumplir con algún trámite, mandado, encargo o simplemente caminaba buscando el sustento diario. En Quito informó Iván Casamen. Y un hombre de aproximadamente 20 años de edad fue aparentemente asesinado por celos en el sur de Quito. Las autoridades investigan las causas del incidente. El cadáver de un hombre de aproximadamente 20 años de edad fue encontrado en plena vereda y con rastros de sangre visibles. Según versiones de los testigos, el ciudadano habría estado caminando con una mujer y fue interceptado por 3 desconocidos. Uno de ellos lo habría apuñalado en la espalda. Lo que aparece el grupo de muchachos, viendo el que le apuñala al joven, viendo que está con la chica, le mete un puñete. De eso, el que le mete el puñete se va corriendo y el que le mete el puñete le persigue y le mete la puñalada. ¿Una sola puñalada? Una sola, no fueron varias, solo fue una sola y el chico ya en 5 minutos fue el de lo interpuso de que bajó, se echó ahí porque ya no avanzó más y ya con eso se murió. El hecho ocurrió este sábado cerca del parque de la calle Roberto Crespo en la ciudadela El Recreo Sur de Quito. Tras la llamada de los vecinos, al lugar acudió personal de la Policía Nacional. Se presume que las causas de esta muerte sería por celos. Uno de ellos ha sido el enamorado de la chica y proceden a golpearle y proceden
realizar la puñalada en la espalda, producto de la cual fallece aquí en la calzada. El cuerpo presentó una herida de arma blanca en la espalda que le habría comprometido uno de los pulmones. Se desconoce la identidad del fallecido ya que no portaba ningún documento. Aparentemente los sospechosos del asesinato residen en el sector. Estamos ahorita coordinando con personal de DINASER para hacer los allanamientos y tratar de localizar al causante. Aparentemente las primeras investigaciones de un ciudadano de nacionalidad colombiana, el causante, estamos en las investigaciones. La mujer que acompañaba a la víctima fue detenida para las investigaciones. Agentes de criminalística realizaron el levantamiento del cuerpo. Informó Priscila Cadena. Al volver en el Comercio TV, cupos limitados para estudiar medicina en universidades particulares del país. Los detalles, cifras, les contamos cuando regresemos. Amigos, de regreso con más información en el Comercio TV. Miles de jóvenes buscan ingresar a las facultades de medicina de las universidades privadas del país. Cada semestre en los centros de educación superior se presentan más de 2.000 aspirantes, pero en cada institución apenas hay entre 100 y 250 cupos. En este mes comienzan las clases en las facultades de medicina. Cientos de chicos accedieron a estudiar esa profesión, pero otros no. Según la Asociación de Facultades Ecuatorianas de Ciencias Médicas, más de 2.000 buscan esa carrera en universidades privadas por semestre, pero cada centro dispone en promedio unos 100 cupos. En la última convocatoria de la Universidad Católica, hubo 1.500 chicos que rindieron el examen de ingreso y admitieron a 140. En la UTE se presentaron 1.350 y hubo lugar para 100. En la Universidad San Francisco hubo 600 postulantes y 100 plazas. Quiere tomar un examen de admisión, obtener al menos 1.900 puntos sobre 2.400 y rendir también exámenes adicionales de complemento de ciencias como en biología, en la química y en las matemáticas. El promedio del colegio también es muy importante. Nosotros consideramos por lo menos 8 sobre 10 en las notas del bachillerato y la postulación en 2.150, en 1.900 puntos para el examen de admisión. En la Universidad Central hay más postulantes. Ha incrementado el cupo para los estudiantes, para el ingreso de los estudiantes, de tal manera que hasta el año pasado nosotros estábamos con 400, 200 cada semestre, ahora hemos subido el cupo a 250 a 500. Y si no acceden a la Universidad Central, buscan espacio en los planteles privados u otros. A la gente que no entra a la central, que no logra un cupo, empieza a buscar, o en las privadas o en universidades de otra provincia. Ante lo difícil que es acceder a estudiar medicina, hay jóvenes que se preparan con esmero para acceder a esa carrera. Otros creen que es necesario que haya filtros para estudiar la profesión. Entonces sí, ya me preparé un poquito más aparte. No solo me quedé con lo del colegio, sí tuve una preparación extra porque verdaderamente yo quería entrar acá lo más rápido posible. La personalidad y el carácter que tiene que tener un médico en todo el ámbito siempre es más fuerte que el de cualquier otra carrera, creo yo, no por desmerecer a otras carreras, ¿no? Pero digo, el médico siempre necesita un tiempo de concentración, de estudio. Reportó Diego Bravo. En una semana estará habilitado el puente peatonal ubicado sobre la avenida Simón Bolívar en el sector de San Martín de Porras, que fue afectado por el choque de un vehículo pesado contra el paso elevado. Mientras los otros dos cruces afectados por accidentes de tránsito similares demorarán aún varias semanas en ser repuestos. En menos de 3 meses, 3 puentes peatonales fueron chocados por vehículos pesados que irrespetaron la altura máxima de 4.80 metros estipulada en la norma para circular en las zonas urbanas. Por ejemplo, las volquetas van con la tolva alzada y el impacto, eso pasó en la lucha de los pobres. Con carga pesada que sobrepasa la altura va a ocasionar estos accidentes. Accidentes que provocaron que los quiteños arriesguen ahora su vida al tratar de cruzar las avenidas Simón Bolívar y 10 de agosto. Ahorita como 3 veces cruzamos y imposible cruzar. Que cruzar bien difícil, verá que yo tuve que coger el bus ahí abajo para cruzarme para acá, para poder pasar, porque no dejan pasar. El tráfico es bien fuerte. Intenté y casi me coge el carro. Hay muchos carros y no hay cómo pasar. La molestia ciudadana es la demora de las autoridades para reponer los pasos elevados. Desde que se cayó el puente ni siquiera han venido a inspeccionar. Muy de vez en cuando vienen los policías, los agentes de tránsito para ayudar a cruzar cuando están en clases los niños. De ahí no, absolutamente nada se ha hecho.
Las autoridades señalaron que los trabajos de reparación iniciaron hace varias semanas. Sin embargo, la compra de materiales ha demorado el proceso de reposición. Llegamos acá a nuestro taller, identificamos que necesitábamos otros materiales que no disponíamos en ese tiempo. Tenemos el de la 10 de agosto, que igualmente tuvimos el mismo inconveniente, están llegando los materiales, y el otro que se cayó la anterior semana en Lucha de los Pobres, estamos devaluando los materiales, igual tenemos que hacer un proceso para comprar los materiales nuevos, porque no disponemos por el momento. Se espera que en una semana esté habilitado el puente peatonal de San Martín de Porras. A finales del mes de octubre el paso elevado de la 10 de agosto y en 6 meses el de la entrada de la Lucha de los Pobres. Este tuvo más daños que el de San Martín. El de la Lucha de los Pobres de San Martín de Porras están relativamente cerca. Corrocando el de San Martín ya podrían utilizar ese puente, y recalcar que por favor la ciudadanía tenga mucho cuidado. Yo sé que les puede tomar unos 5 o 10 minutos ir al otro puente más cercano, pero primero es la vida del ciudadano. Mientras tanto, la Agencia Metropolitana de Tránsito colaborará con el cruce de peatones, informó Sofía Vintimilla. Y nuevo huracán María amenaza nuevamente el Caribe. Subió a categoría 5. Los detalles al regresar. Veamos qué sigue ocurriendo con esta telenovela. Sí, María Mercedes. Sorprendente lo que pasa, ¿no? Sí. En el mundo del espectáculo. Pero que el uno está lanzando un nuevo disco. Ahí está la razón. Gracias, amigos, por su amable sintonía. Será hasta el día de mañana. Un buen inicio de semana para ti, María Mercedes, y para ustedes, amigos televidentes. Un abrazo grande.